Vamos a ir con el último bloque, que vamos a traer un tema también picante, que es el tema del peronismo y la Operación Gladio en América, en Hispanoamérica. Vamos a reaccionar primero a este videíto, lo voy a poner más programa de Promancio a la mañana, que es La Trinchera, hablando del tema de Perón, ¿no? Obviamente Promancio no le gusta Perón, pero por lo menos admitió algo que yo vengo diciendo de hace tiempo, que no existe el peronismo de izquierda. Y con este tema abrimos esta sección para hablar de todo lo que fue los intereses de la embajada estadounidense, la cuestión del Vaticano, la cuestión de la Iglesia y la Operación Gladio en Argentina y en el continente. Ocupar ese lugar. Entonces, nada, se entiende esa disputa internacional, entender un poco el mundo y esa disputa internacional, que Argentina también es un campo de juego para eso, como lo son todos los países. Y pasa de todos lados. Y en este caso, lo tiene bien claro el embajador de Estados Unidos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y esto lo voy a explicar muy sintetizadamente, Estados Unidos tiene, digamos, en general, la política sobre Latinoamérica y sobre Sudamérica puntualmente, Sudamérica, no Latinoamérica, sino que Sudamérica, es una política se llama digamos, una política burocrática. El trato de Estados Unidos a la agenda de Sudamérica es un trato históricamente burocrático. O sea, es una subsecretaría dentro del Departamento de Estado, donde la agenda bilateral es una agenda muy burocrática, digamos, donde las cosas avanzan de una manera sin decisión política. O sea, son cosas del día a día, del trabajo y de la cooperación, pero de manera burocrática. Después hay otros momentos de la historia, hubo dos ya en la historia, donde Estados Unidos en Sudamérica puso un ojo, digamos, y lo elevó en la agenda de prioridad dentro de los Estados Unidos. La primera de estas fue con el ascenso del nazismo. En ese momento, Estados Unidos dio un acercamiento a esas regiones. Más, no sé si se acuerdan, Perón lo recibió a ¿cómo se llama? Al presidente norteamericano en la cancha de arriba. Hermano. Que era Roosevelt o Truman. No, me acuerdo cuál de los dos era. A ver, creo que Harry Truman. ¿Cómo? Creo que Harry Truman. No me acuerdo si había sido uno u otro. Acá está, mirá, pon esta nota. Eisenhower. No, en el 53 fue. Era Eisenhower. Era Eisenhower. Perón estuvo exiliado. No, Perón es un militar de derecha. El hermano de Eisenhower, ahí está. Mira, poné la nota. El apasionante River Boca que ganó Juan Domingo Perón. Fue un domingo del 53 en el Monumental. Boca ganó 3-2 de visitante. El partido que tuvo de todo. Un gol en contra, un penal atajado y un resultado que definió el último minuto. En el palco estaba el presidente argentino con un invitado muy especial. El hermano del primer mandatario de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que emocionado vivía su primer superclásico. Desde Brádeno, Perón y el discurso antiamericano, muchas cosas habían cambiado en el mundo. Argentina, cuya economía estaba resentida, necesitaba crédito. La carta de Perón y la lucha contra el comunismo que trajeron dólares al país. Voy a poner ahí la nota, pero con zoom. La media cantidad de No, sí, el ébola que tiene. Fue un domingo. Hay que sacarle nota. Poner un anuncio en medio de la nota. No, sí. El texto. Sí, primero anuncio, después léeme. O sea, primero te vendo, después léeme recién. Bueno, lo leo de acá. Pocas veces hubo un River Boca tan emocionante. Se jugó un domingo 19 de julio del 53 en el Monumental, que en ese entonces aún tenía el formato de herradura. Ganó Boca 3-2 de visitante en un partido que tuvo de todo. Un gol en contra, un penal atajado y un resultado que se definió el último minuto. Los bosteros empezaron arrollando a River y se pusieron en ventaja con un gol de Elio Montaño. Hasta que llegó Mourinho, una jugada desafortunada y un gol en contra de su propio arco. River empató 1-1. Un rato después, el árbitro inglés, Sunderland, dio un penal para los locales. Un árbitro de Sunderland. Hubo mucha tensión y hasta un principio de Eresca, lo que dio tiempo que los fotógrafos que estaban detrás del arco atravesaran la cancha corriendo y se ubicaran al otro lado, a espaldas de Julio Elías Musemi. Ninguno quería perderse la foto del gol. Se sigue relatando el partido y demás. Y aunque había alguien más que estaba muy feliz por el extraordinario espectáculo que había protagonizado los jugadores. Era Juan Domingo Perón, por entonces presidente de la Nación. Y el motivo de su satisfacción no tenía que ver con el resultado, sino con la imborrable impresión de que el juego intenso y el ambiente popular habían causado que el invitado especial de esa tarde lo acompañaba en el palco de honor. Era Milton Eisenhower, hermano de Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos. Esto fue apenas 10 años antes. Los coroneles del GO habían gestado en el país el golpe de Estado que derrocó a Ramón Castillo, y en el 46 uno de esos coroneles alcanzaba la presidencia de la Nación, utilizando un lema propagandístico que haría historia: Brádeno Perón. Braden era el embajador de Estados Unidos en ese momento. Pero bueno, se ve que Perón, mientras fue presidente, cambió de opinión. Y se sentaba a ver partidos de fútbol con el hermano del presidente de los Estados Unidos. No es que cambie de opinión. No es que cambie de opinión. Justamente en base a eso, paso a presentar pantalla. Cuando se establece esto, Brádeno Perón, en Argentina operaba lo que era todos los servicios de inteligencia de posguerra. Como expliqué en el documental que hice, La conspiración del Vaticano, lo pueden buscar en el canal, dura 25 minutos. Para ser documental es bastante corto, pero bueno, si tienen un tiempo, mírenlo. Básicamente, luego de que Mussolini restaura los poderes del Vaticano, el Vaticano se convierte en el monstruo operativo y de espionaje, sabotaje, lavado de dinero, complicidad con lo peor del submundo del planeta Tierra. Y entre esas cosas, el Vaticano se hace muy amigo del Partido Demócrata en Estados Unidos.
que manejaba todo el sistema de las embajadas. Es decir, el Partido Demócrata tenía una visión expansionista de Estados Unidos, la visión que podía tener Biden, como al día de hoy, ¿no? Se puede ver con gente como Biden, gente como Kamala Harris, aunque es más títere, ¿no? Piensa menos. Joe Biden era mucho más brillante porque estaba bien de la cabeza. Como Clinton, los Clinton, como Obama, como todos los grandes demócratas de la historia, tenían esa visión de un Estados Unidos con una presencia burocrática fuerte en los países, precisamente como explica Promancio, porque la presencia burocrática elimina la política real. Entonces prefieren tener un sistema aceitado de embajadas antes que tener un trato vis a vis con los países. Eso es más republicano, que son mucho más de el realismo político, más de las relaciones personales, como Trump, viste que Trump se junta con vos cara a cara, te dice, estás haciendo un buen trabajo, me gusta cómo trabajás, me gusta cómo hacer las cosas, viste ese trato personal que tiene Trump. Bueno, eso es típico de los republicanos. En cambio, los demócratas son muy del protocolo, muy de las embajadas, muy de la burocracia, muy de la diplomacia fría, o mejor dicho, de lo que es el idealismo del mundo, el mundo como debería ser, que las cosas siempre estén en su lugar, pero al mismo tiempo financio guerras, financio, ¿cómo se llama esto? El complejo militar más sanguinario de la historia, hago negocio con eso, y después digo que yo soy demócrata, que yo soy de la buena forma, no lo voten a Trump porque ese es un loco, vótenme a mí. Yo tengo el récord de venta de armas, pero él va a provocar la tercera guerra mundial. Bueno, así funciona el tema de los demócratas. Y Braden era un representante de ellos. Braden estaba en vinculación directa con el Partido Demócrata porque era demócrata, pero también con el Vaticano. El mismo Vaticano que en el año 55 apoyaría y propiciaría el golpe de Estado a Perón, llamada Revolución Libertadora. De hecho, el nacionalismo católico, que en Argentina, como siempre dije, siempre fue pro-jesuita, siempre fue pro-Vaticano, siempre fue mucho más leal al Vaticano que al Estado argentino, fue uno de los principales enemigos de lo que fue el primer y sobre todo no el primero, pero el segundo gobierno de Perón seguro. Entonces hay que entender que el nacionalismo católico operaba como una suerte de enclave de los intereses del Vaticano que operaban en el mundo. Claro, pasa que, estando con el Partido Demócrata y estableciéndose como la oposición al peronismo, el frente fue demasiado abierto y lo perdieron. Lo perdieron por el carisma de Perón, básicamente, ¿no? Que a nivel social se había comprado a todo el mundo. Pero distinto fue la vuelta de Perón, porque a la vuelta de Perón, el rol del Vaticano y el rol de lo que fue la Operación Gladio estuvo mucho más metida, mucho más aceitado y mucho más infiltrado dentro de la sociedad y de las instituciones. Y es difícil, o las hubiera usado de otra forma por ahí. Es muy buena pregunta esa. Y pasa que fue un fenómeno de época también, ¿no? Era la época del bronce todavía, ¿no? De las grandes personalidades. Hoy en día es muy difícil ver eso. En Argentina, el último que logró tener una personalidad así fue Milei, pero justamente, fíjate, explotando las redes. ¿No? Acá vemos, ¿no? Cristo vence, ¿no? Los aviones de la Marina de Guerra con, ¿no? La cruz y la B de Cristo vence. Y esos son parte de los caballos de Troya. Acá está, ¿no? Aramburu y Rojas. Y antes de ir con los movimientos guerrilleros de Argentina, les voy a presentar esta parte, este compilado que hice entre mi documental y un fragmentito de intervención que tuve una vez, creo que fue la primera columna que hice en el programa de Jordi. Acá se los muestro. La Operación Gladio fue un programa secreto de la CIA y el MI6 británico que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial y que fue el motor que terminaría creando la hoy conocida OTAN. Se la conoció también como Stay Behind y su objetivo era preparar a Europa occidental para una posible invasión soviética. La red italiana de Gladio se creó en 1956 y estaba compuesta principalmente por exfascistas y neofascistas. Pero Gladio se vinculó también a las Brigadas Rojas marxistas-leninistas de Italia y se cree que ambas organizaciones fueron manipuladas por la misma CIA. Según el artículo del académico Francisco Javier Ruiz Durán, la Operación Gladio fue una red secreta de resistencia creada por la OTAN durante la Guerra Fría. Su propósito era preparar a Europa Occidental para una posible invasión soviética mediante la formación de grupos paramilitares clandestinos. Sus miembros recibieron entrenamiento en tácticas de guerrilla, sabotaje y espionaje, cuyas células estaban compuestas por civiles y militares.
La organización también estuvo involucrada en operaciones encubiertas que incluían actos de terrorismo y desestabilización política para frenar el avance de partidos comunistas y de izquierda en Europa. Su existencia salió a la luz pública en la década de 1990, lo que generó un gran escándalo, y se descubrió que algunos atentados atribuidos a grupos extremistas podrían haber sido perpetrados por miembros de Gladio para sembrar el caos y justificar medidas represivas. La Operación Gladio es tomar estos elementos a nivel militar y emplearlos. ¿Y qué terminaron formando con la Operación Gladio? La OTAN que conocemos hoy. Por eso yo vivo diciendo que la OTAN es una fucking mafia. Y la OTAN, la misma que... ¿Cómo terminan Hable caso al chabón este con la remera que tiene mi canal. armando la OTAN? Porque precisamente lo que crean es una estrategia de operaciones de espionaje, contraespionaje, de inteligencia, para contener al comunismo de que no avance en la Europa occidental cuando se divide en el mundo. Hasta ahí la Guerra Fría. Exacto. Bueno, a partir de dividirse el mundo, ellos hacen un tendido de operaciones que van desde operaciones de inteligencia, tácticas guerrilleras, creación y utilización de movimientos extremistas de izquierda y de derecha para hacer operaciones, para hacer atentados en países soberanos y con eso generar un clima para decir necesitamos a la OTAN. Ok. Así la OTAN se va expandiendo. Bien, te voy Pero es una expansión de un entramado político-militar que nace de poder privado, es decir, que coopta a los estados. Ahí tenemos un primer antecedente, si se quiere, del Consejo de Seguridad de la ONU, o es, podríamos decir, un organismo paramilitar del Consejo de Seguridad de la ONU. La Operación Gladio fue un programa secreto de la CIA y el MI6 británico. Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Esto es lo que yo comentaba en el... Bueno, ahí tienen el documental, que lo pueden ir a ver, y después el otro segmento era en la columna sobre fascismo, que fue una especie de clase abierta, lo de Jordi. Pero bueno, básicamente es eso, el tema de la OTAN surge como una consecuencia de la Operación Gladio, y precisamente esa operación no se extiende solamente a Europa. Precisamente todo lo que se vive ¿por qué menciona Gladio? Porque está dentro de las vinculaciones que tuvo las operaciones de los servicios de inteligencia, principalmente británico, y el incipiente servicio estadounidense que hoy conocemos como la CIA, formaron lo que son las redes con el servicio del Vaticano. Y el Vaticano precisamente tenía intereses con el Partido Demócrata y en Argentina operó en favor de la Revolución Libertadora, en favor del embajador Braden, y de alguna manera apoyó el nacionalismo católico. De hecho, tuvo vínculos con varios nacionalistas católicos que luego pasaron a formar parte de toda esa red de espionaje. Entonces, volviendo a la presentación. Acá tenemos al grupo nacionalista Tacuara. Grupo que verdaderamente se puede calificar de ultraderecha, que tenía una ideología muy afín a lo que era el fascismo en sus aspectos más extremos, inclusive simpatías con el nacionalsocialismo, sobre todo por el elemento antisemita, ¿no? Reivindicaban el revisionismo histórico argentino, la figura de Rosas. Rosas no tenía nada que ver con eso, pero sí reivindicaban mucho la figura de Rosas porque era un líder católico, o sea, por la afiliación católica de Rosas, a pesar de que Rosas expulsó a los jesuitas, pero esa parte no se quieren acordar. Y Tacuara fue un grupo que no llegaba a ser exactamente guerrillero, pero sí de comando. Es decir, daban golpes o hacían tácticas de violencia política precisas. Entonces, de todo este grupo, que se armó a partir de que fue desplazado el peronismo del poder, que, digamos, estaban de alguna manera legitimados por el nuevo gobierno de la Revolución Libertadora. ¿Por qué? Porque Aramburu, de alguna manera, se reivindicaba como un nacionalista católico. Y luego compartía la otra parte del gobierno, más de tinte liberal positivista, que era Isaac Rojas. Que ahí compartía con José Luis Romero toda la cúpula de lo que es la defensa de la UBA, por ejemplo, la UBA que apoyó el golpe de Estado, ¿no? Los directivos de la UBA que apoyaron el golpe de Estado, el movimiento estudiantil que apoyó el golpe de Estado, y los sectores católicos, que en ese momento estaban juntos, después se pelearon. Muy buena, Eneas, ¿cómo vas? Y llegaste a la última parte, estamos en el tema de la Operación Gladio en Argentina. Entonces, el nacionalismo católico tiene un derrotero. Eso, den like y suscríbanse, muchas gracias. De eso,
Estamos hablando del tema de la Operación Gladio y las redes de espionaje y sabotaje de la OTAN en territorio de América y, bueno, en este caso de Argentina. Entonces el nacionalismo católico operaba bajo este tipo de movimientos. Que luego, este mismo movimiento, cuando ocurre la Revolución Cubana, se va a fragmentar, va a generar como una especie de esquizofrenia dentro del movimiento y va a generar vertientes que se van a mantener en la derecha y vertientes que se van a mantener, que se van a ir por el lado de la ultraizquierda. Por ejemplo, Montoneros, que no renegó de su filiación católica, de hecho. Pero tomó su base del nacionalismo católico y la llevó para vertientes que después terminaban en la defensa del socialismo. Pero esa defensa del socialismo, fíjense que al igual que Tacuara, mantiene la Tacuara del símbolo, ¿no? Pero con el fusil. Y después, bueno, las demás agrupaciones. Mismo ERP también surge de Tacuara. ¿O de dónde piensa que venía Santucho? Santucho era Tacuara, muchachos. A Santucho lo formaba gente de Tacuara, muchas veces que eran nacionalsocialistas, no solamente nacionalista católica. Entonces todos pasaron por esa formación. Ahora, todos los que terminaron en la guerrilla, todos surgieron de esa misma raíz. Y acá tenemos a un personaje que formó una logia en Argentina, que era una logia que geopolíticamente se identificaba con el modelo de China. Estamos hablando de la logia Anael, una logia esotérica que tenía aspiraciones políticas. Esa logia la fundó este señor, que ahora está viejo, pero que en su momento era un joven juez, que era el juez Julio César Urien. Ahora está del lado de los mapuches. Pero en su momento era el juez Julio César Urien, y ese juez formó la logia Anael, una logia que era integrada por otra persona, que integraba otra logia, que era Propaganda Due, logia de la masonería, y una logia masónica y católica, que respondía tanto a la masonería como al Vaticano. Estoy hablando de José López Rega. Es decir, fijémonos todo el tendido de sabotaje y operaciones que había en la Argentina en ese momento. O sea, sí, claro, P2, exactamente, P2. Bueno, ¿por qué? Perón la tuvo muy fácil, muy fácil. La tuvo más fácil para oponerse a todo este tendido de operaciones en el 40 y pico, en el 50 y pico. Después le hicieron un golpe. Y ya en el 73 tenía todo este germen de sabotaje metido en el país. Ya el país estaba totalmente intervenido, podríamos decir, por todo este tipo de operaciones. Y Anael, que era una especie de filial en favor de la lucha supuestamente del tercer mundo, que representaba un poco el interés de los chinos. Que los chinos estaban en contra de los soviéticos, recordemos, ¿no? Ustedes piensen que en Argentina había dos partidos comunistas. El Partido Comunista Argentino, que era el soviético, y después estaba el Partido Comunista Revolucionario, el PSR, que precisamente el Partido Comunista Revolucionario, que era pro-chino, estaba a favor de López Rega y de Isabel, pero los apoyaba tácticamente, porque el otro Partido Comunista era soviético y los quería censurar. Entonces, la lucha de López Rega y la AAA era contra el Partido Comunista Soviético, no contra el chino. Fíjense hasta dónde viene toda la geopolítica en cuanto a los partidos políticos. Y decían que cuidado con Videla y con Macera, porque esos representaban a los intereses soviéticos. Y de hecho, con quien hicieron principal alianza comercial Videla y Macera, con la Unión Soviética, no con Estados Unidos. En todo caso, Kissinger es el que estaba triangulando todo eso. Pero Kissinger como lobista privado, ¿no? Como, por lo menos no formalmente como Estados Unidos. Guerrilla pro-China, no sé si guerrilla, pero que hubo partidos pro-China, sí, hubo. El PCR y la Logia Anael. Que de hecho la Logia Anael era como que adoptaba esta retórica del tercer mundo, por eso más que nada. Bueno, acá está Videla y Macera, precisamente, los que sí representaron al buró soviético en Argentina.
y de alguna manera fueron parte de toda esa operación de Gladio. Porque podría decirse, el interés de los principales lobistas, como Kissinger, en tener un gobierno que fuera funcional a que Argentina, por ejemplo, se mantenga ajeno de las disputas que pudiera tener con Estados Unidos. Todo lo mandan para el otro lado. Tengamos en cuenta que qué régimen votó en favor de todas las resoluciones del Estado argentino cuando estaba la dictadura. Fidel Castro, Cuba. Cuba votaba a favor de Argentina en todas las resoluciones cuando le caían las cartas de derechos humanos, todos los pedidos de censura para Argentina o de aislación para Argentina. Quien se oponía en las resoluciones de las Naciones Unidas, la Asamblea de la ONU, era Cuba y la Unión Soviética. Esto era un poco, me acordé del libro de Perón versus Kissinger, ¿no? Porque justamente estamos hablando de que lo que se definía en esa época era un paradigma geopolítico. Paradigma geopolítico del mundo globalizado que se estaba gestando, que era este mundo de la finanza centralizada, de los organismos internacionales, del mega lobby de las empresas más importantes, generando mercados cautivos y definiendo cómo tenían que ser cómo tenían que ser el diseño poblacional y las políticas antinatalidad, por ejemplo, que ya se empezaban a gestar de esa época. Porque Kissinger, con el informe de Roma, perdón, con el acuerdo de Roma, con la reunión de Roma, en el 72-73, había generado todo un plan de lo que él llama la Revolución Verde. Primero para supuestamente ayudar a los países, pero en realidad no era para ayudarlos. Era para sacar de competencia al tercer mundo, para que no se conviertan en países potencia. Porque precisamente lo que quería Estados Unidos era mantener el control del flujo tanto de energía como de alimentos, en favor suyo, obviamente, de su interés. Por supuesto, no lo estoy condenando, simplemente describo. Entonces, esto se ve muy bien en un libro como es Geopolítica de Alimentos, de Juan José Borrell, lo recomiendo. Que ahí se ve todo lo que es el tema de la Revolución Verde, impulsada por todo este tipo de fundaciones, Fundación Rockefeller y el Club de Roma, que es el antecedente de lo que hoy son los acuerdos climáticos y todo eso, y el informe Kissinger. Entonces, todo ese mundo que formó un statu quo muy fuerte, y recién ahora se está empezando a tambalear, bueno, ese mundo se conformó por un personaje como Kissinger. Y todo esto en medio de lo que es la Operación Gladio. Todos estos son los caballos de Troya que hay en Occidente. Los organismos multilaterales, esta multilateralidad, estas relaciones de diplomáticos, estas relaciones burocráticas de los países que responden a otros intereses, ni siquiera a los propios, que responden a la propia lógica del poder, que responden a la lógica del poder de la Unión Europea, de la OTAN, a lo que fue la Operación Gladio, que todavía no se extinguió la Operación Gladio, sigue, pero para el este de Europa. Bueno, todos esos son los caballos de Troya de Occidente, el Vaticano, los jesuitas, todo este tipo de ese tendido de espionaje que todavía sigue operando al día de hoy, porque el Banco Ambrosiano sigue existiendo al día de hoy, que sigue lavando dinero del narcotráfico, de la trata de personas, del crimen sobre delitos sexuales y el encubrimiento de un montón de ese tipo de cosas. Entonces, esos son los caballos de Troya de Occidente. Maika pregunta, ¿y cómo se combate eso? Y bueno, en buena medida, en primer lugar, lo primero y lo próximo que podemos hacer es hablar de esto y no callarse. Y sobre todo no ser cómplice. O por lo menos tratar de estar lo más lejos posible de eso, o lo más, podríamos decir, distanciado posible de eso. Yo sé que uno vota gobiernos o candidatos de acuerdo a lo que hay, pero también hay que generar nuevas cosas. Y también un poco la propuesta de este canal es generar una masa crítica, generar debate con la vara un poco más alta, que se empiece a hablar de que la geopolítica no es solamente una cuestión de tener un par de recursos o controlar un país u otro. Se está hablando de que si en la civilización tenemos gente que quiere destruir la propia civilización,
y nuestros propios países, bueno, empezamos a pensar otras cosas, empezamos a pensar otros modelos. Y si en todo caso defendemos algunas ideas, por ejemplo, la libertad de las personas, de poder vivir su vida, la creatividad humana, el impulso individual por llevar un proyecto de vida adelante, por innovar, por dedicarse a lo que uno se quiere dedicar, del sector privado, que el Estado en vez de ser una carga que sea un facilitador. Bueno, son modelos. Y hay que empezar, en todo caso, si uno quiere apoyar ese tipo de modelos, bueno, moverse políticamente lo que vaya más cercano a eso, pero siempre elevando la vara, nunca conformándose, porque el problema es conformarse y creer que ya llegaste. No llegamos nada. Tenemos mucho que pelear en Argentina y tenemos mucho que pelear en Occidente. Y esto recién empieza.